Buenas tardes, docente. En el día de hoy vamos a hacer una exposición sobre el tema del conocimiento a cargo de mi persona y Flor Carili Maguaya, que vamos a ser nosotros quienes van a exponer este tema. Pero también están nuestros compañeros presentes. Tenemos a Arapakis Luis Enrip, que Arredondo Arníbal Livia Margot y con Doris y Vincha Daniela Yajaira, quienes van a ayudarnos con la presencia en esta exposición. ¿Puedes darle la siguiente vista, por favor? Ok, nosotros empezamos con una pequeña definición del conocimiento. Nosotros podríamos definir al conocimiento organizacional como una virtud, una repercusión a nivel científico y también empresarial. Cabe aclarar que el conocimiento organizacional es considerado por muchos, comprendido por pocos y valorado por nadie. Es aquí donde nosotros vamos a plantear nuestra exposición. Una de las varias virtudes que puede tener el conocimiento organizacional puede ser cambiar la naturaleza de toma de decisiones en inversión de recursos, enfatizar el contexto social haciendo necesario compartir experiencias y cambiar la naturaleza del trabajo por desarrollar nuevas relaciones laborales, perdón. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Nosotros empezando con el concepto tomando como base a distintos autores, aquí tenemos a Nonaka y Takeuchi, quienes nos dan dos definiciones bastante opuestas, una desde el lado epistemológico y el otro desde el lado de un proceso humano. Empezando por el primero, nos dice que esta epistemología se basa más que nada en la veracidad del conocimiento, las proposiciones y, claro, por obvias razones, también tiene que tener una lógica formal. Pero, yéndonos a la otra cara de la moneda, hablamos de un proceso humano que busca la verdad. Esto denota claramente que es un proceso altamente subjetivo y que se puede transmitir solo por creencias enraizadas o por una oralidad o por conocimientos heredados. Volviéndome a explicar que esto es altamente subjetivo. Todas las personas asimilan información de una manera ampliamente distinta. Continuando con Benzín, en 1998 él nos da tres distintas epistemologías: la cognitiva, la conexionista y la constructivista. Yéndonos por la cognitiva, hablamos de una recolección de información y una difusión también que se basa en una relación del conocimiento. Explicándome mejor. Todo esto se desarrolla en cuanto se tome como prioridad a la búsqueda del conocimiento en sí. Por eso es cognitiva. Yéndonos por la segunda epistemología, es conexionista, que esto nos da de primeras impresiones la importancia que tienen las relaciones y el dinamismo de esta información para nosotros mismos. Continuando con la constructivista, podemos irnos a un proceso ampliamente autopoyético. ¿Qué quiero decir con este término? Si, trato de decir que la información y su interpretación se comparte solo con el diálogo. No hay alguna otra manera de poder plasmar esto. De ahí viene el término autopoiesis. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ok, empezando aquí con la tipología del conocimiento, puedes dar a la siguiente. Vamos a empezar de nuevo con Nonaka y Takeuchi. Y en estos cuatro ítems podemos explicarnos bastante mejor creando el conocimiento tácito en un conocimiento tácito. Eso sería el conocimiento armonizado, que comprende distintos modelos mentales y habilidades técnicas compartidas. Como yo le expliqué, todo esto es tácito, no hay alguna manera de poder plasmar o tangibilizar este proceso. En el conocimiento conceptual, hablamos de una creación de conocimiento tácito desde un conocimiento explícito. Entonces, cuando nosotros queremos plasmar esto, hablamos más que nada de una realización en base a metáforas, analogías, hipótesis y modelos. Ahora bien, continuando con el conocimiento operacional, se basa en un conocimiento explícito desde un conocimiento tácito. Esto es todo lo contrario al anterior y podemos verlo también en los ejemplos, que
yéndonos desde metáforas y analogías, ahora podemos hablar de documentos y manuales, que es algo muy, muy tangible, o al menos que podemos llevarlo a la elaboración. Hablando desde un lado sistemático, hablamos de un conocimiento explícito hacia un conocimiento explícito. Esto hace muy fácil el tangibilizar este conocimiento, el crear productos y poder confirmar este tipo de conocimientos. Nosotros también hablamos de Blecker cuando ubicamos el conocimiento de distintas maneras, culturalmente, rutinariamente, o podemos codificarlo en distintos signos o símbolos. También podemos mostrarlo mediante distintos ademanes corporales o también puede ser basado de actividades cerebrales, como por ejemplo el conocimiento abstracto y claro, obviamente las habilidades cognitivas. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Nosotros hablamos de TIS y de Spender. Spender nos habla no, de una tipología del conocimiento que se basa en la dimensión ontológica del mismo. Hablamos desde el lado tácito y explícito y también del lado individual y social. Entonces, de aquí podemos desenmarañar 4 tipos de conocimiento organizacional, teniendo al lado consciente, al lado objetivo, al lado automático y al lado colectivo. Cabe aclarar, para no perdernos entre tantas definiciones, todo esto tiene un solo propósito, el conocimiento organizacional y su importancia en el lado empresarial. Nosotros hablamos de un carácter explícito cuando se puede entender bastante más fácil, cuando es organizacional meramente o cuando es muy fácil de transmitirlo. Cuando nosotros hablamos de un conocimiento automático, es automático, como la misma palabra lo dice, podemos obtenerlo desde experiencias. Cuando nosotros hablamos de un conocimiento colectivo, nosotros podemos entender que se basa en práctica y rutinas, un proceso ampliamente protocolar, si quisiéramos llamarlo así. Yéndonos a la definición que nos dio TIS en 1998, podemos entenderlo como la naturaleza del conocimiento y su relación con la oferta. Podemos hablar desde el lado tácito y codificado, que su propia naturaleza hace mucho más fácil entender y transferir esta información, pero aquí este no es el único caso. Los demás tienen sus variables bastante bien marcadas. Por ejemplo, el conocimiento observable y no observable pueden ser, por ejemplo, en el lado observable puede ser con productos que obviamente son observables y en el no observable se, se puede entender mediante procesos productivos, más como un protocolo que como un producto per se. Creo que esa sería la palabra ideal. Con nosotros también nos basamos en el conocimiento positivo y negativo, hablamos de un descubrimiento o de un fracaso. Ahí podríamos ejemplificar ambos tipos de conocimiento. Y en la última definición de TIS podríamos hablar de un conocimiento sistemático y de un conocimiento autónomo. El conocimiento sistemático obviamente requiere, este conocimiento se implanta en un modelo, va a requerir una modificación, porque es un cambio bastante importante y ningún cambio que no sea sistemático va a pasar por debajo de la mesa. Pero si hablamos de un cambio autónomo, el conocimiento también lo es. Entonces, este conocimiento autónomo puede ingresar a un modelo empresarial o a un modelo sistemático sin poder realizar modificaciones. No es que no sea importante, sino es que como su naturaleza es autónoma, va a hacer funcionar el sistema satisfactoriamente. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? Ok, estas van a ser las últimas definiciones o tipologías que podríamos encontrar. Tenemos a Sack, que en 1999 nos da 3 tipos de naturaleza explícita. Podríamos resumirlos en preguntas para hacerlo más digerible. En el lado declarativo, podríamos definirlo con una sola palabra, descripción, porque nos comparte la información y nos hace entenderla más fácil. En el lado en el lado procedimental, podemos entenderlo con una pregunta, el cómo. ¿Cómo nosotros podemos entender la eficiencia de esta información? En el lado causal, podemos entenderlo también con otra pregunta, que podría ser el por qué.
tenemos que encontrar ahí una relación de causa-efecto y las consecuencias que puede generar el uso o el desuso del conocimiento también aplicado. Ahora, yéndonos con Long y Fahey, hablamos de un conocimiento y un capital intelectual. Creo que esta es la definición que más calza a un modelo empresarial y la importancia del conocimiento procedimental. Aquí hablamos de un conocimiento humano y de un capital humano también, que es manifestado ampliamente por habilidades. Creo que esta es la característica inherente al, cuando hablamos del conocimiento social, hablamos de que esto ya trasciende la información y se vuelve algo bastante más cultural. No es igual un procedimiento del conocimiento en una empresa en Arequipa que pase ese mismo modelo en Lima. No va a funcionar de la misma manera porque la cultura simplemente es distinta. Y cuando hablamos de un conocimiento estructurado, obviamente es regido por sistemas, procesos y reglas. Y Nonanka, de nuevo, en el 2000, nos da varios tipos de conocimiento basados en la naturaleza tácita y explícita. Hablamos de la experiencia, de lo conceptual, de lo sistemático y de las rutinas, lo cual ya lo tratamos en una vista anterior. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí, con Alavi y Leichner, en 2001, podemos entender una síntesis de distintas clasificaciones relacionadas a la gestión del conocimiento. Estas autoras nos dividen todo en cuanto a distintas fases del conocimiento: explícito, individual, social, declarativo, relacional, pragmático, tácito. Esas son las clasificaciones más clásicas, sería la palabra, en cuanto a si nosotros quisiéramos encarcelar a los conocimientos en distintos ítems. Ahora le voy a dar la voz a mi compañera Flor. Muy bien. Una vez que hemos recorrido parte de los aportes que han dado diferentes autores acerca de lo que hoy conocemos como definición del conocimiento, vamos a pasar a esta segunda parte que habla acerca de las dimensiones de este mismo tema, que es el conocimiento. Entendemos por dimensiones aquellos ámbitos a los que el conocimiento no va a ser ajeno, sino va a estar totalmente vinculado. Pero antes de pasar a cuáles son esas 6 dimensiones del conocimiento que finalmente se han propuesto, vamos a hacer un recorrido por los aportes que han dado diversos autores. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Winter en 1987, que en función de la dificultad del conocimiento nos va a brindar algunas propuestas de dimensiones. La primera dimensión de la que nos va a hablar Winter es el conocimiento tácito y totalmente articulado. La segunda dimensión es el grado de facilidad de enseñanza. La tercera dimensión va a ser la posibilidad del conocimiento articulado. La cuarta, la dificultad o facilidad de observar el conocimiento. La quinta va a ser el grado de complejidad del conocimiento. Y la sexta va a ser el grado de dependencia que existe entre el conocimiento y algunos otros factores dentro de la empresa. Como segundo aporte, vamos a tener a los siguientes autores, quienes nos van a dar 3 características acerca del conocimiento. El primero es el carácter tácito del conocimiento, es decir, aquel en el que el conocimiento no va a estar en modo receta, por así decirlo, no va a estar explícito en un papel y no va a ser fácil, por lo tanto, de transferir, sino que muchas veces este conocimiento tácito se va a encontrar entre los colaboradores de la empresa y por lo tanto estos colaboradores de la empresa van a tener que ejecutar diversas acciones para manifestar ese conocimiento tácito que de por sí es intransferible o muy difícil de articular en otro aspecto. Luego vamos a tener el carácter complejo del conocimiento y también el carácter específico. Nonaka nuevamente nos da un aporte en esta parte del conocimiento y nos va a decir que va a proponer una teoría de la creación del conocimiento, la cual va a estar construida sobre 2 dimensiones. La primera es el carácter tácito del conocimiento y la segunda el carácter explícito del conocimiento. Aquí la característica importante va a ser que tanto carácter tácito y carácter explícito van a tener que estar en constante intervención.
Por último, vamos a tener el aporte de Spender en 1996, el cual va a proponer una clasificación de tipos de conocimiento en base a dos dimensiones. El primero va a ser el carácter implícito y explícito del conocimiento, y por el otro lado va a estar el carácter individual y social del conocimiento. Debemos entender entonces que por el primer lado, Spender nos va a hablar acerca de la naturaleza o el estado en el que se encuentra el conocimiento en la empresa. Como ya les había mencionado, si solamente contamos con carácter implícito del conocimiento, es difícil, si bien es cierto, es difícil de poder transferirlo, al mismo tiempo va a ser muy difícil articular este con los otros miembros de la organización. Y he ahí la importancia también de una parte del conocimiento explícito, es decir, tanto conocimiento implícito y explícito van a tener mucha relación y no solamente va a haber predominancia de uno. El segundo lado del que nos habla Spender es acerca de los niveles de organización que existen en el conocimiento. Por ejemplo, a nivel individual podemos tener a un gran colaborador en la empresa, pero si este colaborador va a actuar solo y no va a tener apoyo de los demás colaboradores de la empresa, pues no mucho éxito que el que se esperaba. Sin embargo, si el colaborador se articula con otros y trabaja a nivel social de manera articulada, pues vamos a tener al menos una esperanza correctamente el conocimiento y por lo tanto tener buenas expectativas acerca del desarrollo de nuestra empresa. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a hablar acerca de la configuración básica del conocimiento. Hasta este punto nos hemos dado cuenta que a través de los aportes de diversos autores, el conocimiento va a tener dos características importantes. Naturalmente multidimensional, es decir, que para construir un conocimiento estratégico no vamos a hacer uso de solamente una característica, sino que existen varios factores que van a incidir y van a apoyar a la construcción de un conocimiento estratégico. Asimismo, la buena gestión del conocimiento nos va a otorgar como empresa o como organización una ventaja administrativa sobre otros. Para la configuración básica del conocimiento vamos a considerar 5 características importantes. El primero, el carácter tácito y explícito. El conocimiento tácito personal es difícil de comunicar y la característica o el conocimiento explícito va a ser sistemático. Como ya les había mencionado y lo vuelvo a mencionar por casi tercera vez, el conocimiento tácito de por sí es difícil de transferir porque está atribuido hacia solamente un individuo y mejor aún si las organizaciones construyen entre sí conocimientos tácitos compartidos o universales dentro de la empresa, pues va a ser mucho más difícil que otra empresa, en este caso la competencia, pueda transferir o copiar estos conocimientos. He ahí la ventaja de que el conocimiento sea tácito. Segundo, vamos a tener el grado de complejidad. El grado de complejidad es aquel en el que a través del uso de diversas tecnologías vamos a elaborar proyectos interdependientes. Es decir, no son proyectos desarticulados o factores desarticulados, sino que existe un enlace entre cada proyecto, entre cada nivel, que nos va a hacer funcionar de manera, pues, esta palabrita muy utilizada, de manera articulada. El tercero va a ser el carácter organizacional e individual. El conocimiento de por sí está depositado en el individuo, pero el conocimiento aún mayor o el conocimiento estratégico va a residir en las relaciones especializadas. Como ya les había dicho también, no basta con tener un buen colaborador en la empresa, sino generar buenas sociedades de colaboradores. Como cuarto punto, vamos a tener al grado de especificidad del conocimiento, porque a mayor especificidad, menor utilidad en varios contextos. ¿Y esto a qué se refiere?
Si en una empresa nosotros hacemos respuestas específicas hacia diversas problemáticas, pues es menos probable que otra empresa lo copie, porque nosotros hemos considerado características importantes que no son totalmente visibles, sino que se ha hecho un estudio, por ejemplo, un estudio de mercado acerca de las características que no son tan visibles, pero que intervienen en la compra de nuestro producto, ¿no? Como un ejemplo. Sin embargo, si otra empresa pretende copiar, pues solamente va a ver lo visible y no va a ver aquellos aspectos pequeños, aquellos aspectos mínimos que están siendo de gran utilidad para nosotros, pero como ellos no lo van a poder observar, pues simplemente va a haber un déficit de información para la competencia. Lo quinto es el grado de dependencia del conocimiento. Eh, de por sí, esto es básicamente la conclusión de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Generar relaciones interdependientes dentro de la empresa que nos permitan hacer un proceso articulado. Y con ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar acerca del conocimiento como activo estratégico. ¿Cómo es que hacemos que un conocimiento sea totalmente útil? ¿Cómo considerar a un conocimiento como un activo? En principio debemos definir qué es activo. Un activo va a ser aquel producto o aquel elemento que va a generar consecuencias positivas, en este caso, consecuencias positivas para la organización. Entonces, para hacer que el conocimiento sea un factor importante para generar consecuencias positivas futuras para la organización, vamos a considerar algunas características. Por ejemplo, el carácter tácito, que ya lo habíamos mencionado. Vamos a tener al carácter complejo, al carácter organizacional, al carácter sistémico y al carácter específico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y procederemos a explicar cada uno de estos caracteres. En principio vamos a iniciar por el carácter tácito y vamos a hacer una comparación, porque de algún modo la comparación también contribuye a la diferenciación y también al entendimiento de lo que queremos explicar ahora. Un conocimiento explícito va a ser de fácil transferencia, a comparación de un conocimiento tácito, en el cual se va a dificultar la transferencia del conocimiento. Un conocimiento tácito es mucho más fácil de proteger. ¿Y por qué? Ambrosini y Bauman, 2001, tratan de esbozar alguna respuesta para darnos razón de por qué el conocimiento tácito es más fácil de proteger. En principio, porque va a ser difícil de hacer operativo en otro escenario y va a ser difícil de imitar. Cuando en la organización nosotros manejamos ciertos tipos de conocimientos que no necesariamente hemos seguido de una guía sobre cómo ser exitosos, sino que la experiencia misma nos ha otorgado ese conocimiento y lo manejamos a nivel social dentro de la empresa, no, las otras empresas o las competencias no van a tener esa misma capacidad, porque a ellos la experiencia no les ha otorgado eso, sino que simplemente van a intentar copiarlo, pero no van a manejar ese conocimiento tácito que, como ya lo he mencionado, no es totalmente visible. Luego vamos a tener al carácter sistémico del conocimiento. Cuanto más, cuanto más sistémico es el conocimiento, va a ser más difícil de reproducir, va a ser difícil de intercambiarlo y va a haber menos sinergia con los imitadores. En tercer lugar, vamos a pasar con el carácter específico, pero antes debemos definir qué es la especificidad. La especificidad va a surgir a partir de la simbiosis, de la interacción, del intercambio, del equilibrio entre el proveedor y el cliente. Pongamos solamente un ejemplo. Cuando nosotros vamos a una telefonía, a una empresa de telefonía y queremos contratar un servicio, lo primero que se nos pregunta es cuáles son nuestras necesidades. ¿Para qué utilizamos más el celular en este caso? ¿Para qué utilizamos los mensajes? Si utilizamos más los mensajes o las llamadas, si utilizamos más el internet que los mensajes. De esta manera, la empresa está tratando de obtener información específica de nuestras necesidades y también va a asegurar en gran parte el otorgarnos un servicio de calidad ad hoc a nuestras necesidades. Entonces, el carácter específico del conocimiento va a generar ambigüedad para los imitadores.
porque al no encontrar la clave específica de relación entre el producto y el contexto, no van a poder obtener un éxito igual o superior al nuestro. Luego vamos a pasar al carácter organizacional del conocimiento. El conocimiento desde un punto individual, desde una perspectiva individual, va a ser fácilmente comprado y vendido. Seguimos con el ejemplo del colaborador eficaz, ¿no? El colaborador 10 de 10 de la empresa. Pero si solamente atribuimos las responsabilidades a este único colaborador, pues ¿qué es más fácil? Viene otra empresa, la empresa competencia le ofrece un mayor sueldo y el colaborador pues simplemente acepta ese mayor sueldo y todo nuestro conocimiento sobre el cual recaía gran parte de la producción de nuestra empresa se va a transferir fácilmente hacia la competencia. Luego tenemos el conocimiento organizacional, en el cual los procedimientos, los hábitos, las rutinas van a ser difíciles de mover, porque ya hemos generado un proceso articulado. Ya no solamente depende de uno, dependen de todos, y estos todos generan estrategias o relaciones de interdependencia entre ellos. Por eso es importante retener empleados, porque retener empleados es una forma de retener conocimiento y mejor aún, articularlos y generar relaciones de interdependencia entre cada uno de estos empleados. Finalmente, vamos a pasar al carácter complejo del conocimiento. El carácter complejo va a crear barreras de imitación, porque va a ser la combinación entre lo tácito y la complejidad, es decir, tenemos conocimiento dentro de la empresa, manejamos un conocimiento tácito, un conocimiento que es difícilmente de ser transferido, y aunado a ello tenemos procesos articulados dentro de la empresa. Entonces, la suma de estos dos factores va a generar un recurso valioso, en este caso el conocimiento estratégico. Una vez explicado ello, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y finalmente vamos a pasar a dar las conclusiones. A partir de todo lo que les hemos explicado, hemos extraído 3 conclusiones importantes. La primera es que el éxito no lo van a tener las empresas que saben más, sino las empresas que pueden hacer mejor uso de sus recursos manejándose estratégicamente. No basta con contratar al trabajador 10 de 10 de la competencia, sino que suma mucho hacer que este trabajador 10 de 10 se articule con otros y entre la comunidad organizacional puedan generar mejores procesos de producción. Luego, como segunda conclusión, tenemos que los recursos van a representar una condición necesaria, pero no suficiente. Las capacidades empresariales tienen como eje al conocimiento estratégico. Nuevamente hacemos la comparación. No basta con contar con muchos recursos o contar con el mejor capital, sino que hay que hacer una buena gestión de lo que tenemos y lo que podemos hacer a futuro. En tercer lugar, y ya para finalizar, el conocimiento estratégico va a ser una fuente de ventajas competitivas debido a la dificultad de obtención y de desarrollo respecto a las empresas que son nuestra competencia. Y con ello hemos finalizado esta exposición. Nuevamente reiterar que la totalidad del grupo se encuentra en esta sesión grabada y agradecer también la atención del doctor Atilio. Y con ello finalizamos. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad.